A veces no es suficiente con observar la forma, el color y su estructura. Los científicos también recurren al ADN para determinar características más precisas de las plantas. Eso hace Federico Albertazzi, biólogo molecular de plantas, quien trabaja en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Con su equipo de investigación evalúa la variabilidad de las plantas y sus relaciones entre ellas. Existen otras formas de asignar estas identidades o estos agrupamientos que han sido clásicamente caracteres morfológicos, ¿verdad? Tamaño de hoja, color de flor, estructuras, pero hay veces que se parecen demasiado, ¿verdad? Entonces es difícil de identificar o asignarles o que son diferentes o que es lo mismo. Entonces para eso entonces incurren estas técnicas que utilizan ADN del núcleo, que se llama ADN nuclear, o en su defecto en plantas se ha utilizado mucho el ADN de los plastidios, una forma de los cloroplastos, que son los que nos ayudan a que exista el oxígeno en el ambiente. Entonces estas dos maneras de utilizar esta información puede ser de utilidad para hacer estos análisis de similitud o de diferenciación entre individuos o entre especies. Yo creo que el mayor aporte es la generación de datos, formación de gente, ¿verdad? Y un trabajo muy sistemático, ¿verdad? Producir datos para tener elementos científicos, para poder conservar especies de importancia en el país. Así puntualiza esta química una de las principales contribuciones de Federico al conocimiento científico. Por más de 10 años se ha dedicado al estudio de la diversidad genética de plantas y su conservación, y junto a científicos de otras universidades públicas de Costa Rica se ha asociado para intensificar la recolección de datos. Es una colaboración de investigación con 3 universidades, es a través del financiamiento del FES, ¿verdad? Interuniversitario, entre el Instituto Tecnológico, ahí con la Escuela de Ciencias Forestales con el doctor Román Murillo, y la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional. Entonces cada una de estas universidades ha hecho estudios en especies forestales y nos hemos unido entre estos investigadores para tratar de aportar más conocimiento acerca de especies forestales nativas principalmente. Vamos al final a hacer convocatorias a los productores y los manejadores forestales para que se den cuenta que existen otras alternativas además de teca y melina. A pesar de llegar al mundo en tierras venezolanas y oriundo de una familia italiana, el doctor Federico Albertazzi es costarricense por los 4 costados. Estudió biología en la Universidad de Costa Rica y al inicio de la carrera no le dio importancia a las plantas, aunque luego lo cautivaron. Si no fue posterior y que me di cuenta desde el punto de vista de cómo se reproducen, cómo hacen para sobrevivir al ambiente, ¿verdad? Que están estáticas y las condiciones ambientales son tan adversas, ¿verdad? Que no es como uno que se puede sacudir las pulgas o los parásitos, ¿verdad? No, ellos tienen que quedarse ahí y ver cómo responden, al menos con ese estrés. Para ponerles solo un ejemplo, desde el punto de vista genético son fascinantes, han aportado al conocimiento actual muchos conocimientos básicos que son aplicables a sistemas animales como al hombre también. Heidi Villalobos lo conoce bien. Desde 1980 se vincularon cuando un grupo de biólogos y un grupo de químicos se encontraban en diversas tareas de laboratorio. Posteriormente yo llegué a trabajar en 1992 al Centro de Biología Celular y Molecular y casualmente me tocó trabajar con él. Él estaba terminando la maestría y yo estaba recién graduada, ¿verdad? Entonces empezamos a colaborar en algunos cursos internacionales y ahí nos fuimos conociendo y empezamos a ser aún más amigos. Realizó su doctorado en la Universidad de Friburgo en Alemania y a su regreso en 1999 se incorporó como profesor de la Escuela de Biología y del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica.
Una de sus preocupaciones es la formación de sus estudiantes, por lo que también ha contribuido con los profesores de enseñanza secundaria con cursos a nivel centroamericano de actualización en genética molecular y biotecnología. Federico es una persona muy sistemática, muy objetiva y una de las cosas que lo caracteriza es que él realmente se preocupa que los estudiantes que pasan a través de sus cursos aprendan a pensar y aprendan a tomar el valor real del estudio de la disciplina en ese momento, sea biología molecular de plantas, genética molecular, cualquiera de los cursos que imparte. Y por supuesto que le preocupa, pienso que como un poco a todos nosotros los que trabajamos en el área, el que los estudiantes que vienen del colegio ojalá tuvieran una manera de pensar menos memorística y más de razonar. El doctor Albertazzi es el coordinador nacional de un estudio sobre el impacto de los cultivos transgénicos que simultáneamente se está haciendo en Brasil, Colombia y Perú. ¿Cuál sería el efecto de introducir un cultivo transgénico, ¿verdad?, en estos países? Ya hay cultivos, ¿verdad?, per se. Está la yuca, está el algodón, está el arroz. Pero siempre hay un temor desde el punto de vista de esta nueva tecnología que es del ADN recombinante. ¿Qué sucede con este carácter que se le está introduciendo, estas variedades, estas nuevas variedades que pueden estar en nuestro país, en el ambiente? ¿Cómo podría interactuar, por ejemplo, si estamos considerando una especie de arroz? ¿Hay especies relacionadas que pueden adquirir ese rasgo? ¿Les va a ser beneficioso o les va a ser indiferente? Entonces, al tener ese dato, los tomadores de decisiones que dan los permisos a las personas van a tener mayor criterio para apoyar o rechazar una solicitud. La investigación también analiza el impacto socioeconómico de los productos transgénicos y el costo-beneficio de la tecnología para los productores. Todos estos proyectos han contado con una de sus mayores fortalezas, su conocimiento en cómo analizar datos. Federico es una persona muy honesta, es una persona muy consecuente en lo que él cree y es una persona muy servicial. Él cree que la ciencia o el conocimiento se genera en conjunto, en colaboración, y creo que esa es una cualidad muy importante porque realmente el conocimiento y el trabajo tenemos que aprender a hacerlo en conjunto. Creo que le vamos a sacar muchísimo más provecho y él es una persona muy preocupada por eso y le gusta establecer lazos de colaboración con otros investigadores. Todos estos logros se vieron empañados a finales de la primera década de este siglo, cuando su esposa falleció. Su constancia en su trabajo de científico y docente, además de sus 3 hijos, le han permitido continuar con sus metas.